Mis hermanos, buenos días, buenos días. No nos cansemos nunca de buscar a nuestro Dios. Dice la Escritura en una parte que Él da fuerza al fatigado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Así es que firmes, constantes nuevamente en este día, impelidos por su Espíritu Santo, porque Él es el que pone tanto el hacer como el desear para su beneplácito. Seguimos adelante. Romanos capítulo 4, versículo 20, una de las citas que vamos a ver al final, para que la tengan en mente. Y vamos a empezar con Génesis capítulo 22, versículo 8. En esta semana estamos hablando dentro del ámbito de la perseverancia que tomamos la semana pasada, en cuanto a la obra de Dios a través de Nehemías y todo aquel pueblo que salió de la cautividad para retornar a su casa, a su pueblo, a reconstruir las murallas de aquel templo y poder percibir la hermosura del Señor, su santidad, su gloria en el abrevar de la palabra encontrada en aquel templo. Así nosotros, hermanos, seguimos adelante en este día. Si estás cansado, si por alguna circunstancia te has detenido, la palabra es clara. Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas se las multiplica. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, tu Dios, el que te esfuerza, el que te mantiene, el que hace posible que continúes siempre hacia adelante. Así como continuaba en fe aquel leproso yéndose a presentar ante el sacerdote, cuando encontró en ese caminar la respuesta de Dios. En ese caminar, en ese seguir en fe, sin titubeos, como este día lo hemos titulado de inicio para guiar nuestra reflexión, sin titubeos habremos de encontrar la bendición y la provisión de Dios para nuestra vida. Génesis capítulo 22, nos depositamos allí en la palabra. Después de estas cosas sucedió que Dios puso a prueba a Abraham, dice la Escritura. Pero cuando la Escritura habla de prueba, no habla de una situación para desecharnos o para dejarnos fuera de su plan. Las pruebas de Dios son para llevarnos, en primer lugar, a conocerle a Él, saber quién es Dios. En algunos otros casos, a ratificar quién es Dios. En las pruebas nosotros sabemos siempre que Dios va a estar con nosotros. Regularmente lo que sucede en un examen cuando algún alumno está presentando algún tipo de elemento que le va a evaluar, se siente solo. Se está enfrentando a una situación desconocida. Sabe que aquel instrumento es un escrutinio de sus capacidades y de que de él depende de su aprobación o no aprobación, depende su resultado final o el curso de su vida. Entonces, regularmente cuando una persona escucha la palabra prueba, se siente en sí misma expuesta a no fallar y empieza a dar lo mejor de sus capacidades, porque si no, será rechazada. En la Biblia la palabra prueba no tiene esa connotación. No tiene una connotación de rechazo, de exclusión, sino sencillamente de que nosotros experimentemos una situación en la cual vamos a llegar a conocer más a Dios y nos vamos a animar después de pasada aquella situación. En sí misma, ninguna prueba resulta cómoda a la carne o, en este caso, satisfactoria para el alma, porque entraña en sí misma la prueba dificultad y una resta o pérdida de lo que nosotros somos para que cobremos la dimensión de un nuevo ser. Entonces dice la Escritura que Dios puso a prueba a Abraham y aquella promesa esperada por Dios que hoy caminaba junto a él, su único hijo, le dice el Señor: toma a tu hijo Isaac, tu único, a quien amas, y ve a la tierra de los amorreos y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te daré. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Lo que todos necesitamos hacer y obrar, levantarnos en obediencia a Dios, sabiendo que aquella prueba no habrá de traer un quitar la bendición, sino por el contrario, sumar algo mayor a nuestra vida. Y efectivamente,
Si nosotros, en el conocimiento que tenemos de este capítulo, habremos de darnos cuenta cómo el Señor no le iba a quitar a su hijo, sino por el contrario, a partir de ese caminar en fe sin titubeos, habría de darle la promesa mayor de que sería nuevamente confirmado como padre de multitudes y que su hijo seguiría viviendo y que él seguiría disfrutando de las promesas de Dios. Pero el punto en referencia al cual nosotros vamos a quedarnos y detenernos es en el versículo 8, para lo cual seguimos avanzando y caminando y caminando. Dice que levantándose Abraham muy temprano por la mañana, aparejó su asno y tomó con él 2 de sus mozos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue hacia donde Dios le indicó. Al tercer día, casi en una similitud de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio, al tercer día Abraham se levantó sus ojos y vio un lugar desde lejos. Luego dijo a sus mozos: esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Desde ese momento él se depositó en fe. Ustedes esperen aquí, nosotros iremos, pero volveremos. Es decir, lo que queremos tomar de referencia es que nunca dejó de hacer. Siempre siguió avanzando en el propósito bajo la palabra que Dios le había entregado. Nos trasladamos al versículo 8, donde tenemos ya el panorama más claro. Llega el Padre junto con el Hijo y el Hijo le expresa las siguientes palabras. Le dice, desde el versículo 7, habla a su Padre. Él responde: aquí, hijo mío, le dice Abraham. Isaac le dice: ya están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y estas palabras citadas por Abraham desde el fondo de su corazón, que quedaron aquí registradas en la Escritura, hoy se pueden hacer también un eco en nuestro corazón. Fueron palabras de nuestro hermano Abraham, que hoy igualmente pueden hacer un eco en nuestro corazón y en nuestra boca para nosotros también poder expresar de la manera que expresó él. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Esto es lo que falta. Y entonces Abraham le responde y le comenta: Dios proveerá para sí. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos, dice la Escritura. En pocas palabras, nunca dejaron de avanzar, nunca dejaron de caminar, creyendo que Dios habría de proveerles. Y así en este día, hermano, es la misma circunstancia. ¿Dónde está lo que hace falta? Tenemos un poco de aceite, tenemos un poco de harina, tenemos un lugar donde preparar. Sin embargo, lo que tenemos es insuficiente, pero hay una verdad y una realidad espiritual. En el reino de los cielos seguimos caminando y seguimos haciendo, a pesar de que no vemos las cosas hechas realidad. Pero la vida del cristiano, la vida de todos nosotros, es una vida de avanzar en fe, creyendo sin titubear que Dios habrá de responder. Por eso, así como avanzó Nehemías, creyendo que Dios estaba con él, y a pesar de las circunstancias complicadas y difíciles que no parecían nada alentadoras, así como no lo parecía tampoco para Abraham, ir a entregar aquella promesa que Dios le había dado, él siguió creyendo que Dios era poderoso, porque era una promesa, una palabra que no solamente Dios le había dicho que le daría un hijo o que le daría una descendencia, sino que parte de la promesa había sido cumplida, su hijo estaba allí. Y él sabía que Dios era poderoso para resucitarle aún de entre los muertos. Y cuando iban a realizar el sacrificio, entonces viene la voz de Dios desde el cielo a través del ángel que él envió y le dice: no extiendas tu mano contra el muchacho. Dios mandó, dice, desde el cielo, lo llamó, le dijo:
No extiendas tu mano contra el muchacho, ni hagas nada, porque ahora has demostrado que me reverencias y que no has negado a tu hijo, a tu único. Entonces Abraham, alzando los ojos, he aquí, vio un carnero que estaba trabado por sus cuernos en una rama, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Por eso llamó desde ese lugar, desde ese día a ese monte, el Señor proveerá. El Señor es mi proveedor. ¿Qué hacemos en nuestro caminar? Vamos volteando y caminando hacia lo que está hacia adelante, y cuando algo habrá de hacer falta, simplemente descansamos en Él, y entonces vemos la promesa de Dios cumplida, y en el lugar en donde vamos caminando, donde vamos transitando, vamos diciendo, el Señor proveerá. Hermanos amados, en nuestra vida, tanto en la personal como en las vidas ministeriales, siempre hay momentos en los cuales parece que algo no llegará. Pero en esos momentos nos vamos a detener, como el hermano George Mueller en la Inglaterra de aquel entonces, cuando no había nada que comer, suspendían los desayunos cuando le decían, hermano George, hermano Jorge, no hay que servir a los niños. Lo único que él hacía, cerrar los ojos, levantar sus manos, alzar su corazón, los ojos de su corazón hacia el cielo y orar creyendo que el Señor habría de proveer. Cuando nosotros no nos detenemos, seguimos avanzando creyendo que Dios proveerá, entonces vemos la bendición de Dios en nuestra vida. Es decir, seguimos avanzando sin titubear. Un ejemplo intermedio lo podemos encontrar en el apóstol Pedro, que le dijo el Señor en aquella situación difícil, de dificultad en el mar. Cuando el mar estaba agitado, Él se presenta caminando sobre el mar, y Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que vaya a ti. El Señor le dice que vaya. Él camina y avanza, a pesar de la tormenta que está, a pesar de lo agitado del mar, a pesar de ir caminando en lo sobrenatural, porque ninguno de nosotros podemos romper la tensión superficial con nuestro peso del agua, menos ciertas creaciones en el plancton que Dios tiene, pero el hombre no lo puede hacer, no lo puede hacer. Sin embargo, Pedro siguió avanzando y caminando. ¿Y qué fue lo que le detuvo? El mirar hacia la circunstancia que tenía abajo o hacia los lados y no seguir avanzando. Se detuvo, titubeó. Y entonces cuando titubeó, se hundió. La vida cristiana es un caminar en fe. Es un avanzar creyendo que habremos de ver las cosas que Dios ha preparado para aquellos que Él ha escogido y para aquellos que le aman. Hermano, al final de cuentas, como dice la epístola a los Romanos, que hoy la terminamos con meramente saludos, Romanos 16, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Y esa debe ser una palabra que debe estar siempre en nuestro corazón. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20, dice la Escritura, no dudó de la promesa de Dios como un incrédulo, sino que fortaleciéndose en fe, dio gloria a Dios, convencido de que Dios le había prometido y que lo que Dios le había prometido, Él podía cumplirlo. Fortaleciéndose en fe, dio gloria a Dios. Y en el versículo 19 encontramos una palabra que en la versión siríaca dice sin debilitarse. Algunas otras versiones pueden vertir sin titubear, sin dudar. En este caso, sin debilitarse en su fe, aunque contempló su cuerpo muerto, el cual era como de 100 años, y la matriz de Sara muerta, no dudó de la promesa de Dios. Este es el punto precedente. No había hijo, y sin embargo no dudó, siguió avanzando. Tenía hijo que Dios le pidió y siguió avanzando. Cuando Dios nos pide o cuando Dios nos quita a través de los instrumentos que Él elija,
aquellas cosas que aparentemente son una bendición para nosotros, como lo era la vida de Job, sigamos avanzando, que en el avanzar habremos de conocer no solamente la bendición de Dios, sino habremos de conocer a aquel que nos da esa bendición. No es por la bendición que avanzamos, es por el conocer de Dios que nos da de su bendición, de su provisión, y que es poderoso para cumplir su promesa, que nosotros seguimos caminando y avanzando en fe, con una palabra que hoy acuñamos en nuestro corazón, sin debilitarnos y sin titubear. Es decir, creyendo que Dios es poderoso para levantar aún en donde no hay nada, levantar una gran muralla, levantar un cuerpo llamado templo y levantarnos a nosotros como el cuerpo de Cristo. Lo imposible se hace posible en Él. Lo imposible de una resurrección en Lázaro fue posible. Lo imposible de un cuerpo bajado de la cruz, encerrado en una cueva de piedra y topado con una roca a la entrada y una guardia apostada para que no pudiera liberarse, fue posible. Dios hace todas las cosas posibles y a nosotros solamente nos corresponde seguir avanzando. Así como avanzó aquel ciego con lodo puesto sobre sus ojos, pero pudo ver la gloria de Dios. Así como aquel hombre siguió caminando hacia los sacerdotes y entonces vio su cuerpo sano. Así como cada día, cada uno de nosotros avanzamos hacia la cruz en fe y podemos ver que las manchas, los pecados de nuestros cuerpos, de nuestras almas quedan atrás, que las enfermedades quedan puestas en el pasado, que la debilidad se convierte en fuerza y que nuestra vida se convierte hoy, en este nuevo día, en algo glorioso y de bendición para nosotros y para aquellos que están cerca de nosotros, que las tinieblas se vuelven luz, que lo vacío se vuelve lleno, que lo débil se vuelve fuerte, que la tristeza se vuelve alegría, que lo que fue derrumbado vuelve a ser edificado, que la ley que se perdió vuelve a ser encontrada, que el hijo que se fue regresa salvo, que la oveja que se quedó por allá trabada en algún arbusto es recuperada. Ese es nuestro Dios, a quien alzamos hoy nuevamente nuestros ojos y vemos la bendición hacia adelante. La bendición no está más cerca de nosotros, sino de aquel corazón que se eleva hacia los cielos para ver la gloria de Dios en bendición. Mis amados hermanos, que este día sigamos avanzando con esa fuerza, con esa fe, con ese entusiasmo y con esa esperanza de vida eterna. Padre, te damos gracias, Señor, porque seguimos avanzando sin titubear, Señor, caminando en fe, sabiendo que habremos de encontrar tu provisión y que tú, Señor, seguirás proveyendo. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está el trabajo, Señor? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está, Señor, mi seguridad? ¿Dónde está, Señor, mi fuerza? ¿Dónde está mi sanidad? ¿Dónde está, Señor, mi refugio? ¿Dónde está, Señor, mi esperanza? No está, Señor, en el hombre. No está en la abundancia que tenía Job. No está, Señor, en la tierra o en los rebaños que tenía Abraham. Mi seguridad, mi provisión está en el hecho de la promesa que tú nos hiciste. El Señor proveerá. ¿Dónde está, Padre mío? El Señor proveerá. El Señor proveerá. Gracias, Padre, porque este día tú seguirás proveyendo hoy y siempre. Y nada nos faltará, Señor, de todas las cosas buenas que tú envíes sobre nuestra vida para seguir en nuestro caminar. Gracias, Padre, porque es tu promesa, la creemos y seguimos caminando sin debilitarnos en fe de que así será. A tu nombre, gloria, Señor. Amén. Mis amadísimos hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. El día de ayer nos estamos acordando, es que veo a mi hermano Ernesto Liriut, ayer estamos acordando de mi esposa y yo,
Hace rato que no vamos por las naranjitas, Ernesto. Quedamos y aquí el tiempo nos consume en una y otra situación. Pero gracias a Dios, hermano, que día con día nos seguimos uniendo, nos seguimos fortaleciendo en aquella palabra que nos hace crecer para bendición. Que el Señor les siga bendiciendo y que el tiempo redimido nos alcance hoy y siempre para seguir perseverando en su camino con fe y con esperanza. Que al final el camino que tenemos, mire, es como ese que aparece en la pantalla, lleno de bendición. Una temporada cae, pero después de ese otoño viene una primavera, un invierno, un verano, pero sabemos que más allá del invierno, la primavera o el verano, hay un sol de justicia que nos espera siempre. Un abrazo y Dios les bendiga, les amamos. Si Dios quiere, nos encontramos por aquí el día de mañana nuevamente. Y el viernes, ahí en la cena de matrimonios, vamos a tener una cena riquísima que ya probamos el domingo, unos taquitos riquísimos, como decía un hermano que partió a otra ciudad, unos taquitos mortales, decía. No sé si mortales por la grasa o el colesterol, pero muy ricos, hermanos. Entonces nos vemos el viernes, si Dios quiere, y el día de mañana, si así Dios, el buen Dios, nos lo permite. El Señor les bendiga. Hermana Luz, qué gusto que su carro quedó bien y que no hubo nada más. Y nos vamos porque aquí le seguimos. Dios les bendiga.